Listo, continuamos con nuestro tiempo de adoración. Como cantaban los salmistas, santo, santo, santo es el Señor. Que usted pueda conectarse con el Espíritu de Dios en alabanza y adoración. Adórelo, cántele, glorifíquelo, exáltelo. Aunque estemos pasando pruebas muy difíciles, tribulación, incertidumbre, angustia, pero también el Señor nos invita a que lo adoremos y le cantemos a Él, que glorifiquemos y exaltemos su bendito y poderoso nombre. No sé cuál es la situación que usted esté viviendo, no sé cuál es la situación la que está pasando o la que pronto ya habrá pasado, pero es un tiempo de que usted lo adore y lo glorifique y exalte su nombre. Si de pronto no sabía alguna de las canciones, no importa, adórelo con sus propias palabras, alábelo, glorifíquelo y exáltelo al Señor, porque el Señor hoy quiere hacer cosas nuevas en su vida. Hoy quiero que veamos un tema que se llama el tiempo de la transformación. La transformación. El tema de la transformación, yo miraba y la transformación la podemos encontrar y la podemos ver en diferentes situaciones o personas que se puede vivir. ¿Cómo es la transformación? Usted ve una persona que usted conoció de pronto cuando estaban en la escuela, en el colegio, en el bachillerato, en la universidad, y usted se encuentra otra vez con esa persona y una persona se ha transformado. De pronto en su cuerpo, más gordo, más delgado, pero también encuentra que ya es una persona diferente en su manera de hablar, en su manera de expresarse. De pronto se volvió grosero, de pronto es vulgar, de pronto es fornicario, de pronto es una persona que se volvió pronto adicto a las drogas, y hay una transformación en esa persona. Y vemos cómo el enemigo entra y trabaja en este tipo de personas con cambios y los utiliza para él, ¿cierto? Pero cuando vamos a mirar en el Señor viene a hacer una transformación en nuestras vidas, pero es cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesús. Miremos una palabra y miremos lo que yo encontré, que es transformación. Transformación es un proceso por el cual se logra cambiar algo en otra forma. Fue alterado y llegó a ser algo diferente. Lo que les hablaba ahora. Hay personas que, por ejemplo, hay mujeres que tienen el embarazo y tienen su bebé, y la persona es transformada en ese proceso del embarazo, cambia su cuerpo, su imagen. Inclusive hay momentos en que inclusive la mujer cambia el rostro. Es un proceso de transformación que se vive. Miremos en la palabra en 1 Samuel 10:6 que nos habla el Señor. 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10:6 nos dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esto sucedió con Samuel. Samuel era una persona que el pueblo había pedido rey y que el Señor lo escogió a él, a Saúl. Dios lo escogió, pero él resulta que en el trayecto se encontró con 40 profetas. Y él resultó profetizando con los profetas. Y dice aquí la palabra que el Señor lo mudó por otro hombre, ¿cierto? Y empezó a profetizar, y muchos que lo veían y conocían a Saúl, ¿y este quién es que está profetizando con ellos? ¿De dónde salió? ¿Y ahora cómo es que está profetizando? Así el Señor puede hacer cambios en usted, en su vida, en su corazón. Pero el Señor hace cambios cuando hay disposición, cuando uno anhela una transformación, cuando uno anhela un cambio en su vida, y el Señor viene y hace esa transformación, ese cambio. Porque Saúl aceptó el llamado del Señor. Él lo aceptó, que el Señor lo estaba llamando, y quiso seguir el camino que el Señor le decía. Por eso el Señor lo mudó en otro hombre. Y hoy el Señor quiere mudarlo a usted, quiere mudarlo en un nuevo hombre, un hombre noble, un hombre transparente, una mujer transformada en el poder del Espíritu de Dios, como dice la palabra en Proverbios 31, mujer virtuosa que Él la hallará. Eso usted lo encontrará en Proverbios capítulo 31, y es esa mujer sabia y prudente que edifica su casa, esa mujer que edifica a su esposo, su familia y sus hijos. Y lo encontramos en el libro Proverbios, pero en donde usted podrá también orar por su esposa, orar por su esposo. Si pronto su esposo todavía es un grosero, un patán, un hombre pronto arrogante, soberbio, Señor, transforma a mi esposo, transfórmalo conforme a tu imagen y semejanza, conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Tu palabra dice que el hombre es el sacerdote, el protector de su casa, que él se hace protector de su casa, que se hace sacerdote de la casa. Si su mujer de pronto todavía usted es la ve que su esposa de pronto todavía es grosera, altanera, posesiva, dominante, órele al Señor y pídale al Señor que mi esposa, mi mujer, sea transformada en esa mujer sabia y prudente, una mujer que edifica su casa, una mujer llena del amor y de la paz de Jesús. Y le puedo asegurar que a medida que usted persevera en esa oración, el Señor vendrá y hará ese cambio, pero ore conforme a la palabra, porque yo he visto personas que le oran al Señor que le cambie el esposo o que le cambie la esposa, y el Señor viene y lo cambia o la cambia, y viene y después la persona lo domina o la domina, lo trata mal, y después ya quiere doblegarlo, y es como ese yugo en el cuello, en los hombros, que quiere doblegar a esa persona. No.
No es así. Que el Señor cambie una persona, pero conforme al corazón del Señor. Que Él la cambie para la gloria y honra del Señor. Porque si el Señor la cambia, será para bendición, tanto para su casa como para su familia. Entonces miremos lo que pasaba con Samuel. Esta palabra fue dada al rey Saúl cuando él aún no era rey. En este caso encontramos que es el más claro el ejemplo de lo que Dios hace con una persona cuando esta persona entra al Señor y el Señor viene y lo muda y lo cambia por otra persona. Yo no sé, de pronto usted se habrá encontrado con una persona que usted conocía hace años y lo encontró ahora en los caminos del Señor. Oiga, ¿cómo cambió esta mujer? Oiga, ¿cómo cambió este hombre? Habla diferente, algo le hicieron, algo le hablaron, ¿cierto? A mí habían personas que cuando yo llegué a la vida cristiana me decían, uy, ¿usted qué le pasó? ¿Usted qué le hicieron? ¿Le lavaron el cerebro? Yo le decía, sí, faltan los riñones, los pulmones, el hígado, todo. Porque obviamente no solamente el cerebro, que el Señor le lave a uno todo, porque todo está contaminado. Porque venía contaminado el mundo del vicio, el alcohol, la fornicación, el adulterio, tantas cosas que el enemigo trabaja en la persona y lo transforma y lo degenera. Pero cuando uno viene al Señor, el Señor transforma todo, pero el Señor empieza a trabajarlo a uno a medida que uno acepte, a medida que uno se deje cambiar, a medida que uno se deje formar, a medida que uno se deje moldear por el Señor empieza a cambiarlo, a transformarlo. Pero en usted y yo está en la perseverancia, en esa perseverancia de persistirle al Señor. Yo necesito cambiar mi manera de pensar, necesito cambiar mi manera de hablar, necesito cambiar mi manera de actuar, necesito cambiar mi forma de ser, necesito que mi carácter sea transformado. Quiero que yo sea transformado, que yo sea mudado en este nuevo hombre, así como tú lo hiciste con el rey Saúl. Hazlo también conmigo, que tú hagas esa oración, hazlo con el Señor, pídale al Señor que usted necesita ser cambiado, porque hay veces nosotros nos creemos perfectos, pero yo no le hago mal a nadie, yo a nadie le pego, yo a nadie le trato mal, a nadie robo, y nos creemos buenos. Cuando le decían al Señor Jesús, Señor, tú que eres bueno, y Jesús le dijo, yo no, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es el Señor. Aún ni él se creía bueno. Él decía que el único bueno era Dios, el Padre. Y muchas veces nos creemos buenos nosotros porque no hacemos daño a nadie, no somos groseros, no somos vulgares, pero sí necesitamos cambios. ¿Por qué? Porque a veces no está la misericordia en nosotros, a veces no está la compasión en nosotros, a veces no está el amor por el prójimo. Y esas son cosas que nos dejó el Señor Jesús, que eso debe habitar en nosotros, porque en Él había la plenitud. Y esa plenitud puede habitar en nosotros si nosotros le clamamos al Señor por ese cambio en cada uno de nosotros. Entonces el Señor transforma, Él lo transforma a usted en otro hombre, otra mujer, transformados a través del poder del Espíritu de Dios. Si usted le clama al Señor, el Señor lo transformará. Pero no pida solamente que el Señor cambie a su esposo o a su esposa, o de pronto a su suegra, de pronto a su suegro. Pida que lo cambie también a usted. Porque hay personas que se chocan de pronto con la suegra, chocan de pronto con el esposo o la esposa. Cámbialo, y muchas veces el que debo cambiar soy yo. Señor, cámbiame a mí. Si soy yo el de problema, cámbiame a mí. Señor, si es esta persona, cámbiale a ella. Pero haz algo, Señor. Transforma las circunstancias, transforma el corazón. Y le puedo asegurar que el Señor viene y cambia y transforma, porque ve ese anhelo del corazón. Miremos lo que nos dice en Filipenses 1. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, 5 y 6. Filipenses 1, 5 y 6. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si usted es una persona que conoce el Señor o de pronto está buscando el Señor, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Pero esa obra la perfecciona día a día. Como yo les hablaba en una prédica pasada, yo les decía que nosotros somos un edificio en construcción. Y este edificio de construcción solamente se termina de construir cuando me encuentre con el Señor Jesucristo. Ese edificio que el Señor está empezando a construir en usted, en su casa, en su esposo, en su esposa, en su familia, se termina de construir cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, seremos ese edificio en formación, ese edificio en construcción, seremos ese edificio en este momento. Y aquí, como nos dice el apóstol Pablo, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, que debemos tener comunión con la palabra, porque la palabra es la única que cambia y transforma a una persona. Pero cuando usted tiene esa comunión con la palabra, es como cuando usted va a la universidad para especializarse en médico. Usted tiene que estar sometido a los textos, a los libros. Fuera de que va a las clases, usted tiene que estar sometido a los textos y a los libros para actualizarse. Entonces, ¿qué es lo que hace todo el estudio? Lo cambia, lo transforma. Cuando usted ya es un médico, usted ya tiene autoridad sobre determinadas cosas para decir esto es una enfermedad, esto es una bacteria, esto es una infección. ¿Por qué? Porque usted estudió, ¿cierto? Usted estuvo conectado con el estudio, con la palabra de Dios es igual.
Cuando usted se conecta con la palabra de Dios, usted podrá ver cambios en su mente, en sus pensamientos, en su carácter, en sus palabras, en su manera de actuar, en su manera de hablar. El Señor viene y hace cambios y transformaciones en su vida. Esa transformación el Señor hoy la quiere hacer a través de su vida. Comprométase para que en usted haya un cambio, haya una transformación. Ya no mire los toros desde la barrera, ahora sea usted partícipe de ese cambio, sea usted partícipe de esa transformación que el Señor tiene preparado para su vida y su corazón. Entonces, cuando una persona llega a los pies de Jesús, esta persona comienza a ser transformada por el Espíritu Santo y comienza un proceso de transformación. Es como ese edificio que hablaba yo y que le decía que empieza el Señor a perfeccionarnos para la obra y gloria del Señor Jesús. Para la obra y gloria del Señor Jesús, ¿qué quiere decir? Que si el Señor lo empieza a transformar y cambiar, usted será testimonio para otros. Como les hablaba anteriormente, ¿pero qué? ¿Usted le lavaron el cerebro? No, le lavaron todo, porque usted ya habla diferente. Usted ya piensa diferente, actúa diferente, y usted ya no está esa persona vulgar, malintencionada, con chistes de doble sentido, palabras de doble sentido. Ya no están en usted. Usted hay un cambio y es el Señor obrando a través de su vida. Entonces lo ven a usted una persona transformada, una persona de cambio, pero también que usted sea esa persona transformada, pero que usted también genere cambio en otros, que sea una persona de influencia generando cambios en otros, no porque usted los obligue a cambiar, su manera de ser y actuar los lleva a que ellos van a cambiar. Pero muchas veces ese testimonio se desvirtúa porque nosotros muchas veces actuamos en determinados lugares de una forma, en otros lugares de otra forma. No, que usted sea el mismo aquí y en cualquier lugar, que sea esa persona transparente, llena de la gloria de Dios. Dentro de la Biblia encontramos varios pasos para llegar a ser esa persona transformada o esa persona de cambio. Una transformación viene solamente cuando el Señor viene y hace el cambio en la persona, pero también cuando la persona se dispone. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces a usted le han hablado el Señor? ¿O cuando usted le hablaron la primera vez, usted llegó fácil? ¿A usted alguna vez le han hablado al Señor? Ay, sí, pero ahorita no tengo tiempo. Después, no, otro día, es que estoy ocupado. ¿Cuántas veces le han hablado? ¿Le han dicho a usted? Siempre tiene una excusa, el trabajo, los negocios, el estudio, mi familia, mi esposa, mis hijos, no tengo tiempo, no puedo ir, o el partido de fútbol, miles de excusas que nosotros sacamos frente al Señor. Pero el Señor siempre quiere que usted y yo seamos transformados por el poder del Espíritu de Dios. Pero esa transformación se genera y se completa con la disposición. Hay personas que empiezan a conocer del Señor y se apartan, vuelven otra vez a ese viejo hombre lleno de mañas, lleno de engaño y de traición. Miremos un punto que yo quiero que usted y yo lo analicemos: conversión. ¿Qué significa conversión? Un cambio, una transformación en su vida, que usted ya no sea la misma persona, que usted haya una conversión genuina, algo así como cuando les hablaba del médico. Cuando está estudiando, anhela, quiere ser médico, no, me gustaría operar, cirugías, aplicar inyecciones, bueno, tantas cosas que el médico se imagina cuando está estudiando, y ya cuando termina esa felicidad, porque termina, ya puede ejercer. Hay una conversión, hay un cambio, hay una transformación en esa persona. En la vida cristiana sucede algo similar. Miremos lo que nos dice en 2 Corintios 3:18. Acompáñeme a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. ¿Listo? Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos somos transformados por la misma imagen, pero es a través del Espíritu del Señor. Y esa transformación viene cuando el Espíritu del Señor viene al corazón de la persona y empieza a hacer cambios, y empieza a generar cambios en sus actitudes, cambios en la cual la persona era una persona mundana, rumbera, le gustaba mucho el trago, la rumba, y llega un momento: ya no me gusta, no, ya no me gusta el trago, no, ya no me gusta ese tipo de música, ya no me gusta, y empieza. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Es otra transformación, es una conversión. El Señor empieza a hacer ese cambio, pero tiene que haber un anhelo del corazón. Y ese anhelo del corazón tiene que perseverar a diario. Porque hay personas, como dice en el libro de Proverbios, dice que no cantar canciones al corazón afligido.
Y son canciones de esas rancheras, de esas canciones que hablan de despecho, de engaño y de traición. Y usted pronto escucha a esas personas con unos tragos encima y como que se les salen los pulmones cantando esas canciones. Dice que no cantemos canciones al corazón afligido, porque esas canciones reflejan lo que hay en el corazón de la persona: odio, rencor, tristeza, amargura, traición, engaño. Y eso es lo que generan este tipo de canciones. Y eso es lo que la gente canta. Y la cantan a viva voz. Ojalá le cantáramos al Señor así, a viva voz, que nos escuchen toda la cuadra, los vecinos, adorando al Señor, glorificando su nombre. Todos somos transformados cuando nos encontramos cara con el Señor, a cara descubierta, y es a través del Espíritu de Dios. Esta transformación ocurre en un tiempo continuo, estando en ese proceso de cambio, y es a diario. A diario tenemos que ser transformados y cambiados por el Espíritu de Dios. Como les comentaba, a medida que usted se conecta con la palabra de Dios entra y lo va cambiando y lo va transformando, lo va instruyendo y lo va renovando su mente, y va cambiando su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de hablar. Su carácter empieza a ser formado a través de las Escrituras, a través de la meditación de la palabra. Entonces ese cambio tiene que ser a diario, y es a través de la oración, el ayuno y la meditación de la palabra. Es importante que hay personas que no, digamos, conocen de la palabra, pero como que siguen todavía con el viejo hombre, ¿cierto? Como que todavía no le pueden decir nada porque explota, como que se les sale el viejo hombre, ese carácter. Eso muchas veces es también por falta de ayuno. Cuando nosotros entramos en ayuno, usted mata la carne, pero vivifica el espíritu. A medida que usted ayuna, la carne se debilita, pero usted, a medida que lee la palabra, el espíritu se vivifica. Entonces usted hace un cambio. No alimenta su cuerpo, pero alimenta su espíritu, y el espíritu se va fortaleciendo y empieza a haber cambios en su vida. Si usted pronto sigue luchando todavía con ese carácter, sigue luchando con esos pensamientos, sigue luchando con esas actitudes, es tiempo de que usted haga un ayuno. Pero que en ese ayuno lo haga usted dirigido con la palabra, que la palabra esté en su mente y en su corazón. Que usted medite en la palabra, como Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, mira que meditarás en este libro de día y de noche. O sea, el Señor nos manda a meditar en su palabra de día y de noche, y que tengamos eso como un hábito, meditar en la palabra a diario. Miremos lo que nos dice en el libro de Hechos 9. Quiero que usted y yo miremos algunos personajes que tuvieron un cambio, y cómo este personaje tuvo un cambio y quién era, y ese cambio que tuvo. Miremos lo que nos dice en el libro de Hechos capítulo 9. Miremoslo del 3 al 8. Ya lo tienen, Hechos 9, 3 al 8. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Increíble el cambio de Saulo a Pablo. ¿Quién era Saulo? Un asesino. Saulo perseguía a los cristianos y los mataba. Él los metía a las cárceles, a otros los mataban en camino si se resistían a ser arrestados. Saulo conseguía cartas de los principales de las sinagogas, de los principales de las leyes, para traer cartas y poder tener autoridad para recluirlos a los cristianos. Él aborrecía a los cristianos, él detestaba a los cristianos, por eso los encarcelaba y los que se resistían los mataba. ¿Quién era? Un asesino, pero un hombre muy estudiado. Saulo era un hombre muy estudiado en las escrituras del Antiguo Testamento, pero él aún así no creía en Jesús. Por eso no creía en los cristianos, por eso los perseguía para matarlos. Y hoy en día encontramos personas similares. Como este encuentro con Jesús le cambió radicalmente la vida a Pablo.
quien pasa de ser un asesino a predicar de la palabra de Dios, a quienes lo enviaban a perseguir a los cristianos y aún a los gentiles. Cómo el Señor lo usa para que aún a los mismos publicanos y fariseos les predique la palabra de Dios, de Jesucristo. Cómo el Señor lo lleva en ese cambio, esa transformación. Cuando Saulo iba por el camino, y dice que iba camino a Damasco, pero que se le apareció el Señor en un resplandor de luz, y dice que él cayó del caballo donde él iba, cayó al suelo, porque él escuchó la voz y él entendió lo que el Señor le decía. Por eso el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oro que ojalá el Señor se le revele hacia su vida. Oro que así el Señor se le revele a su vida, a su familia, para que verdaderamente haya un cambio radical. Porque después de este encuentro, Saulo nunca volvió a ser el mismo. Fue un cambio, una transformación radical en su vida, que él se dedicó el resto de su vida a servirle y a predicar de Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué tuvo? Él tuvo un cambio de identidad. De pronto usted necesita un cambio de identidad, que ya no lo llamen el vulgar. Ahí viene el chismoso, ahí viene la chismosa, ahí viene la matrona, ahí viene el vulgar, ahí viene el fornicario, ahí viene el vicioso, ahí viene el drogadicto. Que usted ya no sea llamado así, que sea llamado una persona de cambio y de transformación, y que lo vean no solamente porque usted lo diga, sino porque lo ven en sus actitudes, en su manera de expresar y en su manera de hablar, y el Señor haciendo cambios. Uy, qué cambio en este hombre, qué cambio en esta mujer, qué carácter el que tenía, y mire ahora cómo se expresa y cómo habla. Entonces fue un cambio de identidad que tuvo Saulo. Pasa de ser Saulo a Pablo. ¿Cómo el Señor lo cambió? De ser un asesino a una persona de cambio. ¿Por qué una persona de cambio? Porque fue a llevar la palabra y el evangelio a muchos, y muchos se transformaron en el Señor. Conocieron a nuestro Señor Jesucristo, aún judíos, aún publicanos, aún fariseos, empezaron a conocer al Señor Jesús a través de las predicaciones de Pablo. Pero que a Pablo le fue fácil, no le fue fácil. En un comienzo fue muy difícil para Saulo. ¿Por qué? Porque él pasó de ser una persona que perseguía a que lo persiguieran. Pasó de ser un perseguidor a ser perseguido. No se le haga extraño que usted lo persiga. No, ahora le lavaron el cerebro. No, ahora es cristiano. No, ahora no se puede invitar a tomar. No, ahora no le gusta la rumba. No, ahora le prohibieron en esa iglesia. Esa iglesia le prohibió ir a la fiesta. Esa iglesia le prohibió ir a las reuniones de familia. Esa iglesia le prohibió tomar. Muchas personas dicen eso. La palabra de Dios dice que a nadie obliga. Nada prohíbe el Señor. Él solamente nos advierte, nos aconseja. Pero hay personas que dicen: pero es que en esa iglesia le prohibieron. No sé qué le prohíben. Es la palabra. Cuando llega la palabra, automáticamente la palabra cumple el efecto. Dice que la palabra de Dios, cuando es enviada, cumple el propósito por el cual es enviada. Cumple. Y empieza a haber un cambio en la persona. Una persona, cuando tiene un encuentro personal con Jesús, no vuelve a ser el mismo, ya que éste entra en un tiempo de transformación. Le oro al Señor que usted entre en ese tiempo de transformación, pero también le oro al Señor que ese tiempo de transformación sea un tiempo radical, genuino y transparente en el Señor, y que el Señor obre en su vida y en su corazón. Si usted está orando por un cambio, una transformación de un familiar, le oro al Señor que el Señor lo cambie y lo transforme para su gloria y para su honra en todos los aspectos de su vida y su corazón. Quiero que vayamos al libro de Marcos 9. Vamos a mirar otro personaje. Marcos 9. Marcos 9, 2 al 7. Marcos 9, 2 al 7. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Como aún Pedro, en su ignorancia, le dice al Señor: hagamos 3 enramadas. No entendía que eran en la gloria del Señor, que estaban delante del Señor, y el Señor los llevó, los transfiguró para que pudieran ver a Elías, a Moisés
para que pudieran verlos y estar en ese lugar. Pero ¿cómo vemos el cambio de Pedro? Pedro, que era una persona difícil en el Señor, que aún con el tiempo el Señor Jesús, él sacaba chistes tomándolo del pelo. Y cómo el Señor lo lleva a una transfiguración, a este tiempo la transfiguración. Y usted ve más adelante en el libro de Hechos quién fue Pedro. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que predicaba con un fuego del Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo seamos, llenos del poder del Espíritu de Dios. Con ese fuego, a través de esta transfiguración, hubo un cambio para Pedro. El tiempo que vivió Pedro con Jesús fue un tiempo de formación, pero definitivamente lo que él vivió en la transfiguración es lo que lo llevó a un cambio radical a él, porque solamente esta transfiguración la podría llevar el Señor Jesús. Y que yo creo que después él pensaría en este tiempo lo que pasó. Yo creo que se sintió el hombre más afortunado que el Señor lo hubiera llevado a ese tiempo de transfiguración para poder ver a Elías y a Moisés. Dentro de la historia del cristianismo, Jesús ha venido cambiando hombres y mujeres, quienes antes eran asesinos, violadores, fornicarios, idólatras, fracasados, huérfanos, adictos, enfermos. En un momento de sus vidas fueron transformados por Jesús y no volvieron a ser los mismos. Y conocemos personas de testimonio, conocemos personas que llevan 15, 20, 30 años en el Evangelio y la palabra del Señor, con un cambio radical en sus vidas. No volvieron atrás, no volvieron a ser los mismos. Así como Pablo, así como Pedro, ya no volvieron a ser los mismos. Hubo un cambio radical en su vida, en sus corazones, por la transformación del encuentro con Jesús. Cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, nunca más volvieron a ser lo mismo. Pero quiero que usted y yo miremos cómo podemos entrar también en un tiempo de transformación. ¿Cómo puede usted empezar a que haya transformación en su vida? Quiero que usted y yo miremos el libro de Romanos 12. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay personas que conocen de Jesús, pero les es muy difícil mantenerse en el camino. ¿Pero por qué? Porque se acostumbraron muchas veces a seguir una tradición, a ser religiosos. Voy a la iglesia cada 8 días, sí, yo ya conozco a Jesús. Sí, yo ya estuve en un encuentro, uy, sobrenatural ese encuentro. Estuve 3 días en un encuentro sobrenatural, excelente, uy, yo conocí al Señor Jesús allá. Y va y uno mira a esa persona al año, a los 2 años, allá quedó. Oye, ¿qué pasó? No es que usted estuvo en un encuentro, uy, sí, ese encuentro, pero eso fue allá en el encuentro. Y siguió siendo la misma persona. O sea, no perseveró en el cambio, no perseveró en la transformación. Lo que yo les hablaba en un comienzo, que somos un edificio en formación. Y ese edificio en formación todos los días, si usted mira ese edificio cuando los construyen, ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, hasta que lo van terminando. Y ese es el edificio en formación que somos en el Señor Jesús. Entonces no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? Y muchas personas que han conocido al Señor dicen: ay, no, es que eso, la vida cristiana es muy difícil. No, es que eso le exigen a uno mucho. No se le exige. Lo que pasa es que usted no ha nacido realmente en Cristo. Porque usted tuvo un encuentro, pero no trabajó ese encuentro después de que salió de allá. Si usted no trabajó ese encuentro, usted volvió a ser el mismo. Y solamente fue como algo pasajero. Fue a pasear, fue a divertirse en ese encuentro, estuvo 3 días y allá quedó. Pero realmente no nació del corazón. ¿Por qué? Porque dice: no os conforméis a este siglo. No, pero es que a mí todavía me gusta el trago. Pero es que, ¿qué tiene? Una persona me decía: ¿qué tiene con que uno se tome 1, 2, 3 tragos? Jesús tomó. Sí, pero ahí no dice la palabra que Jesús se emborrachó. Dice que Jesús celebró las bodas, ¿cierto? Pero ahí en la palabra de Dios no dice que Jesús se embriagó. Él nos enseña que podemos tomarnos. Sí, usted puede tomarse una copa de vino, pero de ahí no más. Y menos si usted pronto fue una persona alcohólica, menos, porque puede recaer. La transformación del hombre comienza por la renovación de su mente, para que su mente no esté subyugada a todo lo que ofrece este mundo. Es que me invitaron a una rumba, me invitaron a un paseo y va a haber trago por doquier. Mujeres, eso sí, al pedir. Eso es lo que ofrece el mundo. Eso es lo que nos ofrece el mundo. La rumba, el trago, eso es lo que están ofreciendo.
pero cuando usted se deja involucrar en eso, usted realmente perdió el propósito, perdió el camino por el cual el Señor lo había traído. Renovación de nuestro entendimiento, este es el ajuste de la visión moral y espiritual. Y esto viene directamente a través del pensamiento, esa renovación. Y esa renovación a tener la mente de Cristo, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre cada vida. Cada vez que la palabra de Dios entra en su mente, lo transforma y lo renueva a ser una persona nueva. Porque como dice el apóstol Pablo, cada día muero. Y es cada día morir a este viejo hombre. Que ese viejo hombre muera cada día más y más. Que este viejo hombre cada día lo crucifiquemos en la cruz del Calvario y poder nacer ese nuevo hombre lleno de la presencia del Señor a través de la oración y la palabra, la meditación y el estudio de la palabra, pero también a medida que hagamos ayuno. Como les decía, el ayuno es para debilitar la carne, pero para fortalecer el espíritu. Hay personas que se han quedado en el proceso de transformación por no buscar o no quieren entrar en cambio de la renovación del entendimiento. Toda transformación no depende ni de la iglesia, ni del pastor, ni del líder, sino de la persona en sí. Es que el pastor no me volvió a llamar, es que el pastor no me volvió a visitar, es que el líder no me volvió a dar palabra, es que el líder no me volvió a poner trabajos. Oiga, eso va en cada uno. Porque Jesús formó a sus discípulos y Él se fue y Él les dejó el Espíritu Santo. Y ellos que tenían que entrar en ayuno, en oración. Si usted lee la historia de los 12 discípulos del Señor, ellos se sometieron a la oración, al ayuno, a la intercesión, al clamor, pero también a las Escrituras, a buscar y depender del Señor a diario. Porque el Señor les dijo que le dejaría el Consolador al Espíritu Santo y ellos contaban con el Espíritu Santo. Usted y yo contamos con el Espíritu Santo para que haya un camino de transformación a diario. Que esa transformación venga a nuestras vidas. Pero también le oro al Señor que en usted haya determinación para buscar al Señor a diario. Miremos lo que nos dice Efesios 4:22. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Mire lo que nos habla hoy el Señor y quiero que usted y yo lo tengamos en cuenta, que es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos, despojaos. O sea, debemos despojarnos del viejo hombre. Como les hablaba, que debemos despojarnos de actitudes, de palabras. Aún el Señor muchas veces nos lleva a despojarnos de personas que no nos edifican, no nos construyen. Porque usted pueda que conozca del Señor, pueda que usted lea la palabra, pero resulta que usted todos los días tiene conversaciones con amigos que se lo pasan en rumba, en tragos, en mujeres, en fornicación, en idolatría. Usted se contamina. Llega un momento en que usted los sigue a ellos y deja las cosas de Dios. O sea, lo contaminan y lo llevan a volver a ser ese viejo hombre vicioso, viciado. Como dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, está viciado. Que usted y yo no volvamos a estar viciados de ese viejo hombre. De pronto hay personas que lo rodean a usted, quizás algún familiar. Compártale las cosas del Señor. Pero si usted ve que esa persona no tiene cambio, no quiere cambiar, apártese. Apártese para que usted no se contamine y no vuelva a viciar ese nuevo hombre que el Señor ya había transformado y cambiado. No se vuelva a convertir en ese viejo hombre. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que hablábamos ahorita en Romanos 12:2. Debemos renovar nuestra mente. Y la mente la tenemos que renovar es a través del estudio y la meditación de la palabra. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la verdad. Debemos renovarnos en nuestro nuevo hombre, que es lo que el Señor quiere que usted y yo seamos. Pero renovarnos es a diario. Muchos no quieren despojarse del viejo hombre. Por el contrario, lo consienten y lo alimentan, ya que les cuesta renunciar a su entorno, a sus vicios e inseguridades y sus temores, o al temor de que lo tilden que es un cristiano, que no, que ahora lo perdimos, que no, que ahora en esta iglesia se va y lleva la plata, que le roben todo en esta iglesia. Muchas cosas que el enemigo trabaja en nuestro entorno, de pronto familiares, amigos o compañeros, que el enemigo usa para que decaiga. No lo permita, persevere a diario, porque usted persevera, el mismo Espíritu le dará el poder y la fuerza para salir adelante en todo.
Por ejemplo, ahí lo que nos dice en el verso 23 del que estamos leyendo, que dice: y renovaos en el poder del espíritu de vuestra mente, en la mente. Tu mente cautiva se acostumbra a vivir bajo el yugo opresor. Y es cuando la mente del hombre está cautivada por los deseos engañosos, la lujuria, la inmoralidad sexual, los deseos engañosos de la carne, los pensamientos de frustración, de fracasos, y lo lleva y lo subyuga. Y esa persona lo lleva a ser una persona de fracaso y de temor. Lo que nos habla en el verso 24, que dice: vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La santidad es importante en el proceso de transformación y para vivir en el Espíritu de Dios. Esa santidad usted y yo la debemos trabajar a diario. ¿Cómo se trabaja la santidad? Cuidando lo que yo veo, que ven mis ojos, en qué se deleitan mis ojos, cuidando lo que escuchan mis oídos. ¿Qué escuchan mis oídos? Palabras vulgares, palabras soeces, palabras de ataduras que hablan mis labios. ¿Qué están hablando mis palabras? De engaño, traición, del enemigo, de las personas que nos rodean. ¿Qué estamos haciendo? Miremos lo que nos dice en Colosenses. Quiero que usted me acompañe al libro de Colosenses capítulo 3, verso 10. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que les hablaba del edificio en construcción, aquí el Señor nos está hablando y dice: revestido del nuevo hombre que el Señor ya empezó a trabajar en nosotros, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Jesucristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo se va renovando? De día a día con la palabra, de día a día con la oración. Y ese nuevo hombre se va alimentando y se va transformando. Y se va llenando de la presencia del Señor y será un hombre para la gloria de Dios. Será un hombre de bendición, una mujer de bendición en su entorno, donde usted se mueve, donde usted está. Será bendición donde usted vaya, porque ese hombre está siendo, esa mujer está siendo renovada en el poder del Espíritu de Dios, del que lo crea. Este hombre se va renovando de día a día a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña cómo podemos ser transformados y cambiados a través de su Espíritu. Y es a través del Espíritu de Dios el cual nos da ese cambio. Quiero que usted me acompañe al libro de Juan 17:17. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué nos santifica? La palabra. Usted siempre me escucha a mí hablar. Lea la palabra, medite la palabra, estudie la palabra, porque la palabra es la que lo santifica a uno. La palabra lo santifica a uno a diario, a diario. A medida que usted estudie y medita la palabra, su mente es renovada y es santificado. ¿Por qué es santificado? Porque a usted ya no le gusta estar borracho, a usted no le gusta estar tomando, a usted no le gusta ver películas incorrectas, a usted no le gusta hablar de cosas incorrectas, a usted no le gusta deleitar sus ojos en cosas que no edifican, en cosas que lo destruyen. Usted ya no pone sus ojos ahí. Entonces lo santifica. Por eso aquí lo que nos dice el Señor Jesús, aquí lo que nos dice el apóstol Juan, nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios santifica, y esta nos santifica nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Santifica el carácter, las palabras, las acciones y las decisiones. ¿Cuándo termina la transformación? La transformación solo termina cuando nos encontremos en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe la palabra en 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire que todo el tiempo el Señor nos habla sobre la transformación, que aún el Señor nos transformará en el reino. Seremos transformados. Y dentro de las transformaciones en Dios encontramos primero que la que me da el beneficio de ser cambiado o transformado en una nueva persona. Y esto sucede cuando tengo un encuentro personal con Jesús. Segundo, cuando tengo la oportunidad de conocer la voluntad de Dios,
la cual es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cómo conocemos esa voluntad? A través de la oración y el estudio de la palabra, que sabemos cuál es la voluntad del Señor. Tercero, cuando Dios me da el beneficio, la confianza, la seguridad de que yo puedo deshacerme de este cuerpo de pecado por uno totalmente renovado en el poder del Espíritu Santo, por un cuerpo celestial sin contaminación de pecado y sin limitaciones. Mi estimado hermano, hoy logro al Señor que usted sea una persona transformada, pero que usted sea una persona transformada en cambio que lo genere hacia los demás. En esa persona transformada que se pueda ver el cambio a través de su vida, en sus actitudes, en sus palabras, en sus acciones, que sea una persona transformada. Hoy voy a orar por ustedes. Voy a orar si de pronto usted conoció del Señor Jesús y se apartó, o si de pronto usted conoce al Señor Jesús pero usted todavía lucha con esa vieja naturaleza, o de pronto usted conoció al Señor Jesús pero como que es a medias, como que lo hace cuando le conviene, como que lo hace cuando está con personas de la palabra, personas conocidas de la palabra. De pronto lo hace en la iglesia, pero en otras partes no lo es. Y hoy voy a orar para que el Señor haga una transformación en su vida. Padre, hoy colocamos delante de ti este tiempo. Oramos, Señor, por todas y cada una de las personas que nos ven al otro lado. Oramos, Señor, que este sea un tiempo de transformación. Pero pido, Señor, que tú entres a lo profundo de su espíritu, su alma y su corazón y haga cambios radicales en sus vidas, Señor. Que ellos realmente te conozcan a ti en espíritu y en verdad. Si de pronto no han tenido un encuentro personal contigo, de pronto tuvieron un encuentro de 3 días en un retiro espiritual, pero no te han conocido a ti como el dador de vida, como el redentor, el libertador, el sanador, el protector, el salvador, a Jesucristo. Oro para que ellos tengan la revelación de la cruz. Oro para que tú te les reveles en sueños y en visiones. Oro para que tú les hables aún en sueños y en visiones, y a un Padre que les dé amor por la palabra. Dale amor por la palabra para que a través de la palabra también tengan ese encuentro contigo y te puedan conocer a ti en espíritu y en verdad, para que ellos realmente te conozcan al único Dios vivo y real, Padre. Hoy oro, Señor, para que haya una transformación radical en cada área de su vida y su corazón. Oro, Señor, para que ellos tengan ese encuentro personal con Jesús y que puedan conocerte a ti y que nunca más vuelvan a ser los mismos. Que a partir de hoy sean unas personas transformadas en el poder del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven, entra, amado Espíritu Santo, te invito a entra a lo profundo de su espíritu, su alma y su corazón. Haz cambios radicales a partir de ahora, amado Espíritu Santo. Renueva su mente, que su mente sea renovada en el poder del Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, entra, toma el control, renueva su mente y su corazón. Haz cambios radicales, quita la carga, la angustia, el estrés, la zozobra, la incertidumbre, la depresión, el temor es echado fuera ahora en el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios está aquí. Donde está el Espíritu Santo, libertad, y aquí está el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, fluye en tu poder, fluye en tu plenitud. Haz cambios radicales, transfórmalos, amado Espíritu Santo, y que nunca más vuelvan a ser los mismos, que ahora sean para la gloria y honra a mi Padre eterno en el nombre de Jesús. Yo declaro y confieso y profetizo que a partir de ahora serán transformados en el poder del Espíritu de Dios. Háblales, Espíritu Santo, háblales, Espíritu Santo, háblales, no los dejes en paz. Haz cambios radicales en cada uno de ellos, Padre, que ya no pidan cambios por otras personas, sino el cambio tiene que nacer de aquí para allá, que ese cambio nazca de ellos hacia los demás, pero con actitudes, con palabras, con hechos, y que sean radicales a partir de ahora. Oro, Dios, que se hace cambio a partir de ahora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo de transformación. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que harás. Hay cosas que no entendemos, pero viene un tiempo de transformación en nuestra vida, en nuestros corazones, y ese tiempo comienza hoy. Es en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo de adoración y alabanza. No se desconecte. Invite a otros amigos a que se inscriban al canal. Invite a otras personas que se inscriban al canal y conéctese usted todos los sábados a las 6:30 para que usted pueda escuchar nuestras prédicas. Aún conéctese al canal para que usted pueda escuchar nuestros devocionales, que el Señor le tiene una palabra fresca a diario para su vida. Continuemos con el tiempo. Gracias.